Aviso, este no es un vídeo nuevo, más bien, se trata de la recopilación de los 3 vídeos que ya realicé sobre el iceberg de los misterios sin resolver, salvo que añadí 2 entradas que no expliqué, además de aportar una nueva capa con temas que ustedes los suscriptores dejaron en los comentarios de esos vídeos. Fuera de eso y sin más dilación, pónganse sus auriculares porque se viene fuerte. Luis Donaldo Colosio Murrieta, fue un político, economista, y miembro del Partido Revolucionario Institucional, donde desempeñó cargos como diputado, senador, presidente del partido, y titular de la Secretaría de Desarrollo Social de México. Posteriormente, se lanzó como candidato a la presidencia de México, hasta que el 23 de marzo del año 1994, fue abatido en Lomas Taurinas, Tijuana, donde una hora después, se le declaró como muerto en el Hospital General de dicha localidad. Aparentemente, Colosio habría sido víctima de un asesino solitario de nombre Mario Aburto, aunque al principio de las investigaciones del primer fiscal general, Miguel Montes García, pensó en la teoría de una acción concertada. Diana Laura Rojas, viuda de Colosio, por su parte, declaró que la tesis del asesino solitario era muy poco convincente, pues, lo incongruente de la situación, es que dicho asesino habría disparado al lado derecho de la cabeza de Colosio, y el segundo disparo lo recibió en el abdomen del lado izquierdo, por lo que el cuerpo del candidato supuestamente por la inercia del primer tiro, habría dado un extraño y sospechoso giro de 90 grados para que la descripción del asesino solitario tuviese sentido, además de que algunos teorizaron de que las balas que acabaron con la vida de Colosio eran de distintos calibres. Vagamente, aunque el caso se le considerase como cerrado, la mayoría de personas creen de que la investigación fue desastrosa, por lo que se dijo que la verdad jurídica de esta, solo beneficiaría a un número de personas. Este es uno de los casos más enigmáticos del mundo, pues, la identidad tras el secuestrador del avión Boeing 727 en 1971, sigue resultando un completo misterio y que hasta la actualidad, no se ha llegado a la conclusión. Aparentemente, un hombre cualquiera sin ningún rasgo distintivo destacable, se acercó un 24 de noviembre del 1971 al mostrador de Northwest Orient Airlines, en el aeropuerto de Portland, para comprar un billete en el vuelo 305, un avión Boeing 727 con destino Seattle. Según los registros del aeropuerto y la aerolínea que abordó, D.B. Cooper, nombre con el que lo apodaron los medios de comunicación, era un hombre de unos 45 años de edad, altura que oscilaba entre los 1.78 y 1.83 metros de altura, y vestía de gabardina con lentes oscuros. Una vez que abordó el avión, Cooper le entregó una nota a una auxiliar del vuelo, y la mujer guardó el pequeño papel en su bolsillo. Inmediatamente, Cooper le menciona que lea lo que hay en la nota, la cual decía: "Tengo una bomba en mi maletín, la usaré si es necesario, siéntese junto a mí". Consecutivamente, Cooper hablaba sobre una cifra de $200,000 en efectivo, sin ningún tipo de marca, y con 2 sets de paracaídas, siendo 4 en total. Cooper le dio instrucciones a la mujer sobre cómo debía recibir los billetes cuando el avión aterrizara en el aeropuerto, y de no cumplirse con sus demandas, Cooper activaría la bomba con todos a bordo. Seguidamente, Cooper al abrir la puerta trasera del avión, saltó al vacío a eso de las 20:13, hora de Washington. Al llegar a Reno, la aeronave fue rodeada por las autoridades, pero para la sorpresa de todos, Cooper no se encontraba allí. Las teorías e hipótesis acerca del caso aún siguen su curso, a pesar de que el incidente ocurrió hace más de 5 décadas. De su traducción al español, El hombre que cae, es una fotografía tomada por el fotógrafo Richard Drew, que muestra cómo un hombre cae del World Trade Center, durante el incidente del 11 de septiembre del 2001 en la ciudad de Nueva York. El hombre de la imagen, habría quedado atrapado en los pisos superiores de la Torre Norte, y cayó en busca de seguridad o saltó para escapar del fuego y el humo. La fotografía además, fue ampliamente criticada después de su publicación en los medios internacionales al día siguiente, pues, los lectores etiquetaron la imagen como inquietante, o de sangre fría. El misterio sin resolver radica en la identidad del sujeto,
Pues, en un primer momento, un reportero identificó a la persona fotografiada como Norberto Hernández, un chef de repostería del restaurante Windows on the World, ubicado en una de las torres, aunque después la familia de este, aseguró que no se trataba de él, por lo que hasta la actualidad, la verdadera identidad del sujeto, sigue estando rodeada de teorías y suposiciones. El caso Roswell, o también llamado incidente ovni de Roswell, fue un hecho ocurrido el 2 de julio del año 1947, cuando un objeto de origen desconocido se estrelló en un rancho cerca de Roswell, una ciudad de Nuevo México, Estados Unidos. Tras un amplio interés inicial en el objeto estrellado, el ejército estadounidense declaró que solo se trataba de un globo meteorológico convencional. Posteriormente el interés por el tema se desvaneció, hasta que a finales de los años 70, los ufólogos comenzaron a promover una variedad de teorías de conspiración cada vez más elaboradas, afirmando que una o más naves espaciales extraterrestres sí habrían aterrizado, y que el ejército recuperó los cadáveres alienígenas. A lo largo de los años, la historia sobre lo que ocurrió ha ido evolucionando, sobre todo, para ir encajando cada vez más con las teorías conspiranoicas de la recuperación de naves alienígenas y de los cuerpos de extraterrestres. Lo más curioso y lo que debería haber hecho sospechar a los que no sospechan, es cuántas veces se ha cambiado el testimonio de los presuntos testigos del caso a lo largo de 7 décadas. Interesante. Amelia Mary Earhart, nacida el 24 de julio de 1897, fue una aviadora estadounidense célebre por sus marcas de vuelo y por intentar el primer viaje aéreo alrededor del mundo sobre la línea ecuatorial. Fue la primera mujer en cruzar el Atlántico en solitario, y sumó diversos récords históricos apenas un puñado de años después de que los pioneros varones de la aviación lo hicieran. Pocas figuras femeninas han tenido un impacto tan gigantesco en la historia de la aviación como Amelia Earhart, siendo un símbolo mayúsculo incluso tras su deceso en extrañas circunstancias. En 1937, Amelia y un copiloto partieron desde Florida para circunnavegar el planeta por los aires, pero el avión se perdió para siempre en los confines del Pacífico, y sin dejar ninguna pista o rastro. ¿A dónde fue? Esa es la pregunta que ha sido objeto de intensas teorías de toda clase, y ha hecho de la muerte de Amelia Earhart una suerte de enigma indescifrable. Actualmente, no hay demasiadas pistas científicas que corroboren su accidente o muerte final. El asesinato de John F. Kennedy el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas, continúa alimentada de teorías gracias a documentos clasificados como confidenciales, y la pista del único sospechoso del caso, Lee Harvey Oswald, quien tan solo 2 días después de su crimen fue abatido en la televisión en vivo mientras, entre varias comillas, estaba siendo trasladado bajo custodia policial. Las teorías sobre quién sería el asesino se crearon poco tiempo después del deceso de Kennedy, y han continuado surgiendo desde entonces. Sin embargo, cuando se intenta profundizar sobre este tema, aparece como gran obstáculo una enorme cantidad de información falsa, y muchas de las teorías que se forman con esta, siempre proponen una conspiración que envolvería a organizaciones como la CIA, la KGB, la mafia, entre otros, incluyendo en esto, intereses del ejército y del gobierno de los Estados Unidos, así como también la organización masónica. Quien, si no a John F. Kennedy, es uno de los grandes misterios del siglo XX, y ya a más de 6 décadas, la historia sigue sin tener una respuesta definitiva. Cerca del río Podkamenaya Tunguska, en la gobernación de Yeniseisk, Rusia, la mañana del 30 de junio de 1908, un misterioso fenómeno conocido como el evento de Tunguska, provocó que el cielo ardiera y aplastara más de 80 millones de árboles. La explicación más consistente del tema asegura que se trató de un meteorito, pero lo raro del asunto es la ausencia de un cráter en la zona de impacto, y esto ha provocado toda clase de especulaciones. Este fenómeno alentó más de 30 hipótesis y teorías de lo ocurrido. Una de ellas fue una supuesta detonación, similar a la de un arma termonuclear de elevada potencia, pero se le atribuyó a un cometa debido a que no se ha recuperado ningún fragmento de dicha arma, por lo que se maneja la teoría de que fue un cometa formado por hielo, y al no alcanzar la superficie, no se produjo ningún cráter. Pero aún sabiendo todo esto, es extraño cómo el objeto que estalló sobre Siberia, parece no haber dejado ningún fragmento sólido luego de la explosión.
El fuego griego fue una mezcla inventada supuestamente por un refugiado cristiano llamado Calínico, originario de Heliópolis, y algunos autores piensan que este sujeto recibió el secreto del fuego griego por parte de los alquimistas de Alejandría. Esta arma lanzaba un chorro de fluido ardiente y podía emplearse tanto en tierra como en el mar, preferiblemente en este último. Los bizantinos del siglo VI empleaban esta sustancia incendiaria con frecuencia en batallas navales, ya que era sumamente eficaz al continuar ardiendo incluso después de haber caído al agua, y esto representaba una enorme ventaja tecnológica, además de ser la responsable de varias victorias militares bizantinas, con lo que aseguró la continuidad del imperio, constituyendo así un freno a las intenciones expansionistas del Islam, y evitando una posible conquista de la Europa occidental desde el este. El llamado fuego griego sin duda, es el secreto militar mejor guardado hasta la fecha, pues las personas que ayudaban en la creación de esta sustancia eran aislados del mundo exterior, para evitar que la mínima información saliese a la luz, además de abatir a quienes intentaban descubrir el secreto. Actualmente aún hay químicos e historiadores dedicándose a la tarea de desgranar la lista completa de posibles ingredientes de esta materia viscosa capaz de arder con más intensidad en el agua. El asesino del Zodíaco fue un sujeto que acechó la zona norte de California, Estados Unidos, entre diciembre del 1968 y octubre del 1969. En una carta presuntamente suya, confesó que habría dado ultimátum a 37 víctimas, aunque las únicas confirmadas por la policía fueron 10 hombres y 3 mujeres, que de las mismas, solo 2 sobrevivieron para dar pruebas sobre la identidad del sospechoso, que aún sigue siendo desconocida. Se estimó que el Zodíaco, nombre con el que el sujeto se denominó, tendría entre 40 y 50 años en el momento que cometió los crímenes, con piel color blanca, corpulento, de pelo castaño, y tendría conocimiento sobre lenguajes cifrados, por lo que poseía una gran inteligencia. La policía californiana y los medios de comunicación recopilaron una infinidad de pistas especulando sobre la identidad del asesino por décadas, pero pese a la fortaleza que posean, ninguna de las teorías planteadas ha sido comprobada, por lo que hasta hoy, nadie ha sido castigado por los crímenes. Ya que el Destripador es el nombre que se le dio a un asesino en serie sin identificar, y al que se le atribuyen al menos 5 casos de homicidio en el barrio londinense de Whitechapel, East End, en el año 1888, y cuyo modo de operar estuvo caracterizado por cortar la garganta de sus víctimas, las mutilaciones en las áreas genitales y abdominales, la extirpación de órganos, y la desfiguración del rostro, especialmente a mujeres que se dedicaban a la prostitución. Pese a que se investigó aproximadamente a 300 sospechosos, la investigación policial resultó ineficaz en el esclarecimiento de la identidad del asesino serial, siendo objeto de burla y polémica por parte de la prensa en aquella época. La policía recibió al menos 3 cartas supuestamente firmadas por este asesino, y en ellas, se mofaba de las investigaciones y amenazaba con seguir asesinando a más escorts. Y el hecho de que Jack nunca haya sido llevado ante la justicia, solo aumenta el misterio entre quienes siguen el caso, y explicaría en gran parte, por qué el infame asesino continúa siendo tan popular. El síndrome de La Habana hace referencia a un conjunto de signos y síntomas como dolores de cabeza, mareos, y un sonido intenso de cigarras, declarados inicialmente por el personal de las embajadas de Estados Unidos y Canadá en Cuba, siendo un suceso que se remonta a finales del año 2016. En 2021, también se hallaron casos del síndrome en trabajadores de la embajada y espías en otros países como Austria, Alemania y los propios Estados Unidos. A pesar de las sospechas extendidas con el pasar de los años sobre un posible ataque sónico extranjero dirigido específicamente al personal estadounidense, la CIA ve muy improbable esta hipótesis. Aún así, la Agencia de Seguridad continúa investigando un pequeño número de casos sin explicación, en los que no se ha descartado el papel de algún adversario. En el exterior, se ha sugerido también que el síndrome quizá se deba a un fenómeno de histeria de masas, o que se trate de una operación propagandística de Estados Unidos y algunos de sus aliados contra países ajenos a su órbita de influencia, pero tampoco se ha comprobado.
Mary Celeste, fue un bergantín mercante estadounidense que fue encontrado sin tripulantes y navegando a la deriva en el Océano Atlántico, frente a las Islas Azores, el 5 de diciembre del año 1872. Otro bergantín canadiense, lo encontró en malas condiciones, pero aún en estado para navegar, pues las velas estaban parcialmente desplegadas, y faltaban los botes salvavidas. La última entrada en el cuaderno de bitácora del Mary Celeste, estaba fechada 10 días antes de que fuese encontrada, y la embarcación aparentemente habría salido de Nueva York con destino a Génova el 7 de noviembre, y al momento del hallazgo, todavía contaba con bastantes provisiones. La carga de alcohol desnaturalizado estaba casi intacta, y los objetos personales del capitán y de la tripulación permanecían en su sitio, y por muy increíble que parezca, nunca se volvió a saber nada sobre las personas que viajaban en este bergantín. El vuelo 370 de Malaysia Airlines, fue un vuelo internacional regular de pasajeros que desapareció el 8 de marzo del año 2014, operado por un Boeing 777, y en este, viajaban 227 pasajeros y 12 tripulantes. Desde el momento en que se perdió el contacto con el avión, se inició y desarrolló una operación de búsqueda y rescate considerada la más larga de la historia. Tras varias semanas de búsqueda en las aguas del Golfo de Tailandia y sus alrededores donde se suponía que habría caído el avión, otras nuevas pistas indicaron que el avión había seguido su rumbo hacia el sur, adentrándose en el Océano Índico lejos de tierra firme, y tanto la ubicación de los restos del avión como las causas del accidente, continúan siendo desconocidas. El hecho de que la ubicación de este avión y sus ocupantes permaneciese como incógnito después de casi 4 semanas de intensa búsqueda, hizo que fuese calificado por algunos medios de comunicación como un suceso sin precedentes en la aviación moderna, o como el mayor misterio y la búsqueda más difícil en la historia de la humanidad. Neville Preso, fue un ingeniero civil y documentalista que habría comprado una casa con vista al mar en Tor Island en el año 1982, sin embargo, en 1994, recibió una carta angustiosa donde relataba que esta última habría sufrido graves daños por una tormenta mientras él estaba con su esposa e hijos en Nueva Zelanda. Neville luchó por descubrir la verdad que le hizo sufrir una gran pérdida personal, incluso su salud se deterioró y afectó también su vida profesional, pues, lo único que quedó de su casa fue una bañera tirada en la orilla. Neville estaba seguro de que su casa había sido demolida pero no sabía quién lo había hecho, por lo que preguntó por el vecindario qué había pasado, pero recibió una variedad de respuestas. Finalmente, Neville tomó una ruta legal, y acusó al hotelero Patrick Doan de demoler su casa, pues el hotel de este estaba construido cerca de su casa y bloqueaba su vista al mar. Y después de 5 años de escrutinio, el caso se resolvió y Neville obtuvo justicia, recibiendo 46.000 euros por los daños materiales. A pesar de que este caso se resolvió legalmente, aún hay gente que se pregunta cómo diablos desapareció la casa sin dejar rastro alguno. Los pueblos del mar, es la denominación no literal con la que se conoce a una confederación de asaltantes de pueblos de la Edad de Bronce, y que migraron hacia el Oriente Próximo durante los años 1200, y el 900 a.C. Convirtieron al Mediterráneo Oriental en el sangriento escenario de una masacre, y todo perpetrado por inmigrantes que llegaban en millares de oleadas sucesivas. Estos pueblos eran independientes unos de otros, pero se coaligaban para atacar objetivos importantes, como Micenas, Egipto, Canaán, y el Imperio hitita, abriendo paso a su vez a lo que se conoce como la Edad Oscura. Existen escasos documentos sobre quiénes eran los pueblos del mar, las fuentes egipcias por su parte, solo los describen en términos de batalla, y por otro lado, otros textos antiguos suelen narrar la historia pero parcialmente. La arqueología también podría ayudar a comprender situaciones que pueden contradecir a los textos, pero incluso los datos de las excavaciones son escasos en este sentido, por lo que los pueblos del mar siguen siendo una confederación de origen desconocida. Elizabeth Short, nació el 29 de julio de 1924 en un hogar acomodado de Hyde Park, Massachusetts. Creció en Medford, una ciudad cercana a la antes mencionada, en la que se instaló junto a su madre y sus 4 hermanas luego de que su padre las abandonara en 1930. Elizabeth Short, ya con 22 años, tenía un solo deseo, y ese era convertirse en una estrella.
Fascinada con las películas y el glamour, luchaba para formar parte de Hollywood que en ese tiempo, estaba pasando por sus años dorados. Lamentablemente lo logró, pero convirtiéndose en el cadáver más famoso del siglo XX, siendo reconocida mayormente como la Dalia Negra. La mañana de invierno del 15 de enero de 1947, a las 8:40 am, una mujer que caminaba junto a su pequeña hija por Leimer Park, un distrito del sur de Los Ángeles, cuando iba cruzando un descampado, creyó haber encontrado un maniquí desarmado. Pero no se trataba de una muñeca de plástico sacada de una vidriera, más bien, era el cuerpo de Elizabeth Short, que había sido cortado por la mitad, y no tenía una gota de sangre. Sus restos habían sido llevados hasta ese terreno baldío y estaban acomodados de una forma extraña, pues, sus brazos estaban doblados en un ángulo que hacían que sus manos quedaran por encima de la cabeza. El cuerpo estaba golpeado, quemado con cigarrillos, y la autopsia concluyó en que habría sido torturada durante al menos 3 días. Sino también habría dejado pistas, ya que la policía halló una huella de zapato hundida en la tierra, marcas de neumáticos de un auto, y una bolsa de cemento con restos de agua ensangrentada. Pero, ¿cómo llegó el cuerpo hasta allí? ¿Quién hizo los cortes tan perfectos como espantosos? ¿Por qué fue exactamente Elizabeth Short la elegida? Son las preguntas que aún hoy, a más de 7 décadas después, siguen sin respuesta, y aunque hubieron varios sospechosos y teorías, el asesinato de la Dalia Negra nunca se resolvió. El asesinato de JonBenét Ramsey el 25 de diciembre de 1996, fue el caso de homicidio de una niña estadounidense de 6 años de edad que habría ocurrido dentro de la casa familiar en Boulder, Colorado. En dicha casa, se encontró una larga nota de rescate escrita a mano, y su padre, John Ramsey, encontró el cuerpo de su hija en el sótano de su casa luego de unas 7 horas después de haber sido denunciada como desaparecida. JonBenét sufrió una fractura de cráneo por un golpe en la cabeza, además de haber sido estrangulada, y se encontró un garrote atado alrededor de su cuello. El informe de la autopsia declaró que la causa oficial de la muerte de JonBenét fue una asfixia por estrangulación, asociada con un trauma craneoencefálico, y para colmo, no se presentaron cargos contra ningún sospechoso. Tristemente, el crimen aún no se ha resuelto, y las investigaciones siguen estando abiertas en el departamento policial de Boulder. El caso ganó bastante atención pública y de los medios de comunicación a nivel nacional, en parte porque su madre, Patsy Ramsey, había inscrito a JonBenét en una serie de concursos de belleza infantil. La policía de Boulder inicialmente sospechó que la nota de rescate habría sido escrita por Patsy, y que esta nota junto a la aparición del cuerpo de JonBenét en el sótano de la casa, habrían sido organizadas por sus padres para encubrir un asesinato, siendo esta la teoría más popular del caso hasta la fecha, pero sin pruebas para comprobar la hipótesis. Gengis Khan, nacido en el año 1162, fue un príncipe mongol, guerrero y conquistador que logró fundar el primer imperio mongol tras la unificación de las tribus nómadas de esta etnia, convirtiéndolo en el imperio contiguo más extenso de la historia, un imperio que nació de la nada. Gengis Khan murió en el 1227 mientras situaba una ciudad china, y aunque la causa de muerte no está clara, algunas versiones dicen que murió tras caer de un caballo, o que fue el tifus, una enfermedad que se transmitía por medio de las pulgas, lo que habría acabado con su vida. Eso también pasó a formar parte del misterio añadido a su funeral, pues incluso los mongoles desconocen desde entonces el paradero de la tumba de Gengis Khan, ya que esta había sido una petición del emperador, por lo que 1000 caballos pisotearon su tumba para destruir cualquier rastro, y han pasado más de 800 años que desde entonces, nadie la ha podido encontrar. Por otro lado, una historia del folclore cuenta que Gengis Khan fue enterrado en un pico en las montañas Khenti llamado Burkan, aproximadamente a 160 kilómetros al noreste de Ulaanbaatar, pero los estudiosos no se ponen de acuerdo sobre el sitio preciso. Gengis Khan no quería ser inmortalizado en un mausoleo monumental, a pesar de ser el fundador del mayor imperio terrestre del mundo, y aparentemente, su última voluntad quiere serle arrebatada incluso hoy en la actualidad. El manuscrito Voynich es un libro ilustrado de contenidos desconocidos escrito por un autor anónimo en un alfabeto no identificado, y en idioma incomprensible.
Su nombre proviene del comerciante de libros antiguos, Wilfried M. Voynich, quien lo adquirió en el año 1912. El manuscrito consta de al menos 240 páginas y algunas de ellas son hojas plegables de distintos tamaños. Las ilustraciones que pueblan la mayoría de las páginas muestran plantas y hierbas, contenedores farmacéuticos, diagramas astronómicos y zodiacales, extraños sistemas de tuberías, y bañeras pobladas por figuras femeninas desnudas. A pesar de ser estudiado por muchos criptógrafos profesionales, lingüistas y aficionados, incluidos descifradores de códigos estadounidenses y británicos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las hipótesis sugeridas solo abarcan un idioma o dialecto desconocido, algún cifrado sofisticado o un engaño sin sentido, aunque ninguna de las muchas soluciones reclamadas han sido verificadas de forma independiente, por lo que hasta la actualidad, el manuscrito continúa sin descifrar. La mujer de Isdal, es el nombre que se le dio al cuerpo no identificado de una mujer encontrado en el valle de Isdalen, Noruega, el 29 de noviembre del año 1970. A pesar de que la policía calificó el caso en un principio como un probable suicidio, la naturaleza de los hechos condujeron a especulaciones y a una intensa investigación desde entonces. La tarde de ese 29 de noviembre, un hombre y sus dos hijas pequeñas se encontraban en una excursión en las cercanías del lado norte de Ulriken, en un área conocida como Isdalen, o también llamada como el Valle de la Muerte, debido al historial de suicidios en la zona durante la Edad Media, y más recientemente a causa de los accidentes de senderismo. Tras notar un inusual olor a humo, una de las niñas encontró el cuerpo calcinado de la mujer entre varias rocas, por lo que asustados, regresaron a la ciudad y notificaron el hallazgo a las autoridades. Cuando la policía comenzó a investigar su muerte, descubrieron rastros de mensajes codificados, disfraces e identidades falsas, por lo que teorizaron que la mujer podría haber sido una espía. Sin embargo, el caso de la mujer de Isdal sigue permaneciendo como uno de los misterios de la Guerra Fría más famosos de la historia de Noruega. Jennifer Fairgate, fue el alias que se le dio a una mujer que fue encontrada sin vida a causa de un disparo en la cabeza en un hotel de lujo en el año 1995. Su muerte fue declarada como suicidio, pero debido a los acontecimientos posteriores, las dudas empezaron a surgir de que si realmente se trató de un suicidio. Jennifer Fairgate se registró en la habitación 2805 del Oslo Plaza Hotel, en Noruega, y 3 días después, la encontraron sin vida en su habitación después de que un empleado del hotel llamara a la puerta y escuchara un disparo. Lo incongruente del caso se remonta al principio, cuando se cree que Fairgate realmente se registró en el hotel con un nombre falso y una dirección belga inexistente, y todo sin tarjeta de crédito ni identificación, y las autoridades creyeron que su nombre era en realidad un seudónimo y completamente inventado. Los formularios del hotel mostraban también que un hombre llamado Lois Fairgate se registró con la mujer y un testigo corroboró que los vieron juntos, pero cuando llegó la seguridad 15 minutos después de que el empleado escuchara el disparo, Jennifer Fairgate era la única persona que se encontraba en la habitación, además de que no se encontró ningún bolso, artículos de tocador y ningún pasaporte. Al parecer, le habían quitado todas las etiquetas de su ropa y no había pantalones, faldas o vestidos en sus bolsos, solo blusas, lo que claramente era muy extraño. Los empleados del hotel que hablaron con ella dijeron que sonaba como si fuera de Alemania Oriental según su acento y que también hablaba el inglés con fluidez, mientras que el gobierno belga por su parte, no tenía registros de la existencia de Jennifer Fairgate, y sus huellas dactilares nunca tuvieron coincidencias en los sistemas verificados de varios continentes. La teoría prevaleciente sigue siendo de que Jennifer Fairgate era una espía, y que su familia fue fuertemente compensada por guardar silencio sobre su verdadera identidad, para que su trabajo no fuera expuesto, y eso explicaría la razón del por qué absolutamente nadie asistió a su funeral. El niño en la caja, es el nombre dado a un infante no identificado, de 3 a 7 años de edad cuyo cuerpo desnudo y maltratado fue encontrado en una caja de cartón en Fox Chase, el 25 de febrero de 1957 en Pensilvania. El cuerpo del niño de piel blanca, estaba envuelto en una manta a cuadros, y fue encontrado en el bosque de Susquehanna Road en Fox Chase, Filadelfia.
El cuerpo desnudo estaba dentro de una caja de cartón que una vez había contenido una cuna y el cabello había sido recortado recientemente, posiblemente después de la muerte, pues se apreciaban mechones de cabello pegados al cuerpo, y tenía signos de desnutrición evidentes, así como cicatrices quirúrgicas en el tobillo y la ingle, además de una cicatriz en forma de L debajo de la barbilla, por lo que habría perdido la vida tras ser apaleado. Cuando la policía recibió el informe, abrió una investigación donde se tomaron las huellas dactilares del niño y al principio, la policía se mostró optimista de que pronto sería identificado, sin embargo, nadie presentó ninguna información útil, dejando el caso abierto hasta la actualidad. Ray Rivera, fue un joven recién casado con un futuro prometedor quien tras salir de casa la tarde del 16 de mayo de 2006 luego de hacer una llamada, no se volvió a saber de él, no hasta 6 días más tarde que su cuerpo fuese encontrado sin vida en un hotel de Maryland. Después de varios días de buscar pistas sobre el paradero de Rivera, los padres de su esposa encontraron su automóvil ubicado en un estacionamiento de Saint Paul Street, en Mount Vernon, cerca de su lugar de trabajo. Cuando los compañeros de trabajo de Rivera fueron a la parte superior de una estructura de estacionamiento cerca de donde se descubrió el automóvil, notaron un agujero en el techo del ala sur del Hotel Belvedere, por lo que la policía descubrió el cuerpo parcialmente descompuesto de Rivera dentro de la sala de conferencias, justo debajo del agujero del techo. Los anteojos y el teléfono de Rivera se encontraron relativamente intactos en el techo inferior cerca del agujero, y debido a que las circunstancias que rodearon el incidente no están claras, el médico forense marcó la forma de muerte de Rivera como indeterminada. La policía pronto daría un paso atrás en su investigación en el caso pues, dictaminaron que la muerte de Rivera era un probable suicidio a pesar de las incongruencias. Los incidentes de Max Headroom se trataron de dos interrupciones televisivas ocurridas el 22 de noviembre del 1987 en varias estaciones de Chicago, Illinois, Estados Unidos. Dichas interrupciones, presuntamente fueron realizadas por al menos 3 personas las cuales, involucraban a un hombre con una cabeza del personaje Max Headroom y hasta la fecha, no se ha logrado identificar a los secuestradores de la señal, por lo que aún permanecen en libertad. A pesar de que ambas interrupciones se tienen documentadas en video, se ha especulado que el audio de la primera interrupción televisiva está perdido, pues aunque la mayoría de personas aseguran que en la primera transmisión no hubo sonido alguno, se puede escuchar que el audio está dañado o no se pudo emitir correctamente. Las especulaciones dicen que las imágenes de ambas transmisiones podrían tratarse del mismo video pregrabado, esto demostrado por el salto cortado con el que empezó la segunda interrupción, y de ser así, el audio original de la primera interrupción seguiría en manos de los secuestradores, aunque no hay forma de comprobarlo. El hombre del tanque, o el rebelde desconocido, son los apodos que se le atribuyeron a un sujeto sin identificar que se volvió internacionalmente famoso al ser grabado y fotografiado de pie frente a una columna de tanques tipo 59 del ejército chino durante las protestas de la plaza de Tiananmen de 1989, en la República Popular China. Mientras los tanques se le aproximaban, el hombre se mantuvo solo y de pie, sosteniendo 2 bolsas en sus manos. Mientras los tanques iban disminuyendo la marcha, él hacía gestos para que se fueran, y en respuesta, el tanque situado en la cabeza de la columna intentó rodearlo, pero el hombre se interpuso repetidamente en su camino, demostrando una tenacidad y aplomo enormes. Tras esto, los tanques se detuvieron y el individuo se subió encima del primero y sostuvo una conversación con el conductor, pero solo hay especulaciones sobre lo que pudieron haber charlado. Con el pasar de los años, nunca se supo quién era el sujeto o al menos, qué fue de su vida, dado de que eso también es parte del misterio sin resolver. Este caso se trata de un crimen cometido contra un inmigrante polaco de nombre Henryk Siwiak, el 11 de septiembre de 2001, un poco después de los atentados contra el World Trade Center y el Pentágono. Henryk murió de un disparo en plena calle en el vecindario de Bedford-Stuyvesant, en Brooklyn, lugar al que había acudido erróneamente con el fin de empezar un nuevo trabajo. El homicidio de Henryk Siwiak aún permanece sin resolver, y ha sido descrito como la última persona asesinada en Nueva York el 11 de septiembre, aunque si bien, su muerte no está relacionada con los ataques terroristas.
La investigación inicial del crimen se vio obstaculizada según la policía, más por el desvío de recursos para hacer cumplir la ley en la ciudad a raíz de los atentados, y debido a que Enric Siwiak no fue atracado, pues llevaba ropa de camuflaje y tenía poco dominio del inglés, además de un fuerte acento extranjero. Los detectives especularon que su asesino pudo haber pensado que tenía alguna relación con los ataques, por lo que el homicidio quedó como el único registrado en la ciudad de Nueva York el 11 de septiembre, puesto que las muertes en los atentados no están incluidas en los registros criminales. La noche del 13 de mayo de 2008, un joven bajo el nombre de Brandon Victor Swanson de 19 años, junto a algunos amigos, asistieron a 2 fiestas para celebrar un final de semestre. Brandon dejó la última fiesta alrededor de la medianoche y emprendió un viaje de 30 millas de regreso a su casa, pero antes de las 2 de la mañana, llamó a sus padres y les dijo que había metido el auto en una zanja y que no podía salir. Cuando sus padres salieron a recogerlo con Brandon aún en la llamada, aproximadamente a las 2:30 de la mañana, este último interrumpió la llamada con un grito de exclamación, para luego quedarse en completo silencio, siendo la última vez que se supo algo de él. A las 6:30 de la mañana, los padres de Brandon reportaron la desaparición, y más tarde ese día, las circunstancias de su desaparición se volvieron más y más complicadas, pues los registros de su teléfono celular mostraron que había estado cerca de Porter, a 40 kilómetros de donde Brandon había dicho que estaba, siendo en una dirección diferente. Esa información los condujo al descubrimiento de su automóvil, y no se sabe si Brandon era consciente de esta discrepancia cuando habló con sus padres, aunque no se ha descartado un comportamiento ilegal o deshonesto, pero también se propuso la idea que pudo haber caído accidentalmente en el río Yellow Medicine, cerca de donde se encontró su automóvil y haberse ahogado, aunque las búsquedas exhaustivas no encontraron ningún cuerpo. Las búsquedas por tierra con perros continuaron en la zona durante varios años, y a pesar de que los padres de Brandon presionaron la legislatura estatal para que aprobara una ley que requiere que la policía investigue los casos de los adultos desaparecidos con prontitud, no se pudo llegar nunca a una conclusión. Steven Koecher, es el nombre de un sujeto de 30 años nacido en una familia numerosa en noviembre del año 1979. Pero, en el invierno del año 2009, Steven realizó una serie de extraños viajes por carretera de los que nunca comentó a nadie. Una mañana subió a su automóvil y condujo hasta un vecindario tranquilo, donde estacionó su automóvil y se alejó caminando para no ser visto más, por lo que su familia quedó anonadada por su desaparición, y los investigadores estaban perplejos por la naturaleza altamente misteriosa de la misma. A lo largo de los años, se realizaron innumerables búsquedas e incluso, hubo un intento de vincular la desaparición de Steven con la de una mujer que había desaparecido apenas una semana antes. Por la poca evidencia, el caso fue considerado como un fracaso, aunque casi 6 años después, hubo un vigor renovado y comenzaron nuevas búsquedas, pero nuevamente, no se encontró nada. ¿Qué le pasó a Steven Koecher y por qué su vehículo se quedó atrás en una calle tranquila del vecindario? Es una de tantas preguntas que hasta ahora, continúan sin respuesta. Madeleine Beth McCann, nacida el 12 de mayo de 2003, fue una niña que desapareció de su cama la noche del 3 de mayo del 2007, en un apartamento de un centro turístico de Praia da Luz, en la región de Algarve, Portugal. Sus padres la dejaron a ella y a sus 2 hermanos durmiendo a las 20:30 horas en el apartamento ubicado en una planta baja, mientras estos últimos se fueron a cenar con unos amigos a un restaurante localizado a 50 metros de distancia. Los padres vigilaban a los niños cada 20 a 30 minutos a lo largo de la noche, hasta que a las 22 horas, la madre descubrió que la niña había desaparecido. Durante las semanas posteriores, en especial, después de haber malinterpretado un análisis de ADN llevado a cabo en el Reino Unido, la policía portuguesa llegó a creer que Madeleine había fallecido en un accidente en el apartamento, y que sus padres lo habían encubierto, por lo que los McCann recibieron el estatus de sospechosos formales en septiembre del 2007, pero fue levantado cuando el fiscal general de Portugal archivó el caso en julio de 2008, debido a la falta de pruebas.
Los padres de Madeleine, por su parte, continuaron la búsqueda y contrataron detectives privados. La desaparición atrajo gran interés internacional, y una enorme cobertura en el Reino Unido, casi similar a la que se dio tras la muerte de la princesa Diana de Gales en 1997. Los McCanns fueron sometidos a un intenso escrutinio y afirmaciones infundadas de participación en la muerte de su hija, particularmente en tabloides y Twitter. Sin embargo, todo ese ruido nunca sirvió para descubrir algo sobre el paradero final de Madeleine McCann. Louis Aimé Augustin Le Prince, nacido el 28 de agosto de 1842, fue un artista e inventor francés y considerado por muchos historiadores como el verdadero inventor del cine, realizando sus primeras imágenes en movimiento en octubre del año 1888, en la obra titulada La escena del jardín de Roudaille, una escena de 2 segundos de duración, realizada con la ayuda de una lente única y una película de papel. Lamentablemente, Le Prince nunca fue capaz de realizar una representación pública en Estados Unidos, porque desapareció misteriosamente en un tren que unía a Dijon y París, el 16 de septiembre del 1890, sin que su cuerpo o su equipaje fueran encontrados, aunque la razón de su desaparición varía. Muchas de las teorías incluyen un asesinato perpetrado por Thomas Edison tras adelantarse bastantes años a su idea, o quizás un suicidio, o una desaparición intencional para comenzar una nueva vida. En fin, el misterio de la desaparición de uno de los pioneros de la fotografía y el cine, aún sigue estando vigente hasta la fecha, y la única pista, si se le puede llamar así, es una foto perdida en unos archivos, mostrando un cadáver que guarda cierto parecido físico con Louis Le Prince, pero sin evidencia sólida para comprobar su verdadera identidad. El 11 de mayo del año 2011, James Pitchen, el padre del niño estadounidense de 6 años, Timothy Pitchen, como un día normal, fue a dejarlo en la escuela de Aurora, Illinois. Su madre, Amy Free Pitchen, lo recogió poco tiempo después y se lo llevó a un viaje de 3 días a varios parques de diversiones. Sin embargo, el cuerpo sin vida de Amy Free Pitchen fue encontrado en una habitación de un motel en la ciudad de Rockford, tras haberse suicidado, dejando una nota que decía que el niño Timothy estaba a salvo, pero que nunca sería encontrado. La policía descubrió que el cuchillo que Free Pitchen había usado para quitarse la vida solo contenía su sangre, pero que otra cantidad preocupante de sangre que fue encontrada en el coche en el que viajaron, pertenecía a su hijo Timothy. Más tarde, un miembro de la familia reveló que las manchas fueron probablemente causadas por una hemorragia nasal que Timothy había sufrido en el coche a principios de ese mismo mes. También se observó que el teléfono celular de Free Pitchen había desaparecido, aunque James Pitchen, su padre, cree que su hijo aún sigue vivo. Otros exámenes en el vehículo revelaron que había sido estacionado en una zona de césped, posiblemente en un arroyo, pero a la vez, cerca de una autopista, y para el 2013, se logró encontrar el móvil de Free Pitchen al lado de una ruta, pero el descubrimiento no aportó ninguna prueba nueva a la investigación, dejando el caso aún inconcluso. El niño de Somosierra, se trata del caso de un pequeño de 10 años llamado Juan Pedro Martínez, que desapareció en el verano del año de 1986, cuando viajaba en la cabina de un camión cisterna cargado de ácido junto a sus padres con rumbo a Bilbao. Sin embargo, un fatal accidente hizo que nunca llegaran a su destino. El vehículo se volcó bajando el puerto de Somosierra, y cuando la Guardia Civil llegó al lugar de los hechos, encontraron los cadáveres de los padres. Sin embargo, no se encontró rastro de Juan Pedro. Se estuvo buscando por todos los sitios de donde ocurrió el accidente y nada, por lo que ante esta situación, se sacaron varias hipótesis del caso, como la que dice que el niño pudo haberse deshecho con el ácido sulfúrico que salía del camión. También se propuso la idea de que fue raptado por unas misteriosas personas que viajaban en una furgoneta blanca, ya que un testigo afirmó verla merodeando durante el incidente, y se especuló que sus padres, al ver que el camión cisterna se quedaba sin frenos, lo lanzaron a la cuneta. La Guardia Civil y los equipos que participaron en el rastreo durante días, no hallaron ninguna pista sobre la presencia de Juan Pedro por la zona, ni vivo, ni muerto. Con helicópteros, caballos, perros, motos y a pie, rastrearon la zona durante días en un radio de 20 kilómetros, pero el caso nunca tuvo éxito.
Se trató de un caso que tuvo lugar el 25 de mayo del 2003, cuando un Boeing 727 fue robado del aeropuerto de 4 de febrero, en Luanda, Angola, cosa que dio lugar a una búsqueda mundial por parte de la Oficina Federal de Investigación y la Agencia Central de Inteligencia, pero desde entonces, no se ha encontrado ningún rastro de la aeronave. Poco antes de la puesta de sol, como a las 17 horas locales, dos hombres subieron a la aeronave, y uno de ellos era el piloto e ingeniero de vuelo estadounidense, Ben Padilla, y el otro, John Mutantu, quien era un mecánico contratado de la República del Congo, pero, ninguno de los dos estaba certificado para pilotar el Boeing 727, además que necesitaban un miembro adicional para pilotar la aeronave. Las autoridades estadounidenses creen que el señor Padilla estaba en los mandos, pero un empleado del aeropuerto declaró haber visto a una sola persona a bordo del avión en ese instante, y otros funcionarios del aeropuerto declararon que dos hombres habían subido al avión antes del incidente. A pesar de que los agentes de la torre de control intentaron ponerse en contacto, no obtuvieron respuestas, por lo que sin luces, la aeronave despegó dirigiéndose al suroeste sobre el océano Atlántico antes de desaparecer, llevando 53.000 litros de combustible, lo que le daba una autonomía de unos 2.400 kilómetros, pero desde entonces, no se han visto ni el avión, ni a los dos hombres a bordo, y no se han encontrado restos del avión en tierra, ni en el mar. Jacobo Grinberg Silverbaum, nacido en Ciudad de México el 12 de diciembre del 1946, fue un neurofisiólogo y psicólogo mexicano que se dedicó a estudiar el chamanismo mexicano, la conciencia, disciplinas orientales, meditación, astrología y telepatía, escribiendo 54 libros acerca de estos temas. Sin embargo, desapareció un 8 de diciembre del año 1994, en circunstancias desconocidas. El 12 de diciembre de ese año, su familia le había preparado una fiesta para celebrar su cumpleaños número 48, pero él no se presentó, aunque era común que él realizara viajes de último minuto o que simplemente no contestara su teléfono por días, por lo que su desaparición en un principio no pareció extrañar a la familia. Su paradero desconocido dio origen a todo tipo de especulaciones y teorías de conspiración, como que trascendió del mundo de la materia, hasta que fue secuestrado por la CIA o la NASA, pero, sin cuerpo y sin pistas, jamás se supo a ciencia cierta qué pasó con el Dr. Grinberg, y tampoco se sabe si pudo realizar algún viaje a algún país oriental con el objetivo de afianzar su búsqueda espiritual. El incidente del Paso Diatlov se trató de una serie de muertes inexplicables y misteriosas de 9 excursionistas durante una ruta en un difícil paso de montaña de los Montes Urales, en la Unión Soviética entre el 1 y el 2 de febrero del 1959. El grupo, con experiencia en esquí de fondo y estudiantes de la Universidad Estatal Técnica de los Urales, habían establecido un campamento en las laderas de Holat-Siagil, en un área nombrada después en honor al líder del grupo, Igor Diatlov. Sus cuerpos fueron hallados semanas después por un equipo de rescate del ejército soviético al no dar señales de vida después de 2 semanas, por lo que se encontró el campamento vacío y la tienda destrozada, y en un bosque cercano, se encontraron los restos de una fogata y 2 cuerpos vestidos solo con ropa interior a pesar de las temperaturas bajo cero. Después encontraron 3 cuerpos más, y el resto fueron hallados 2 meses más tarde en el mismo bosque. Los análisis forenses dictaminaron que 5 murieron de hipotermia, aunque uno de ellos tenía el cráneo fracturado, y el resto tenían diversos traumatismos por golpes causados por una gran fuerza, y a una de las mujeres le faltaba la lengua. Según los forenses, murieron aplastados bajo una gran presión fruto de una fuerza de origen desconocido. Además, en la ropa de algunas de las víctimas habían dosis de radiación 2 veces más altas de lo habitual. La investigación concluyó sin un final claro, declarando que una fuerza natural convincente había causado las muertes. Lars Mittank, nacido el 9 de febrero del 1986, era un hombre alemán que desapareció el 8 de julio del 2014, cerca del aeropuerto de Varna, Bulgaria, mientras estaba de vacaciones en Golden Sands, una zona costera del país.
Durante su estancia, Mitang se vio involucrado en una pelea y sufrió heridas en un oído, y el médico que le trató, le recomendó no viajar en avión durante unos días, para evitar problemas con los cambios de presión en la cabina, por lo que esta recomendación, llevó a Mitang a posponer su regreso a Alemania, cancelando el vuelo donde tenía previsto regresar junto al resto de sus amigos. En internet existen diversos vídeos de las cámaras de seguridad en los que se le ve a Mitang deambulando por el aeropuerto y mirando constantemente a su alrededor, como si alguien lo persiguiera, y de ahí que las teorías conspirativas confabulen y afirmen que se pudo tratar de un secuestro. En el momento de su desaparición, Mitang llevaba puesta una camiseta amarilla y un pantalón marrón, y medía 1,80 m de estatura, tenía el cabello rubio, liso y corto. Lo curioso del caso, es que abunda la información al respecto en internet sobre lo que ocurrió, pero aún no hay una conclusión oficial acerca de qué fue lo que en realidad pasó, y su familia hasta la actualidad, siguen esperando una respuesta que cese sus dudas. Perak, fue una entidad humanoide reportada en la ciudad checoslovaca de Praga, durante la ocupación alemana de Checoslovaquia en medio de la Segunda Guerra Mundial. Según algunos historiadores, Perak saltaba de callejones oscuros y asustaba a los transeúntes, y la tradición oral sugiere que algunos de los saltos de Perak fueron de una magnitud extraordinaria, incluido el acto de saltar sobre vagones de tren, y un rumor contemporáneo mencionaba que este ser cortaba a sus víctimas con navajas que poseía en los dedos. Perak generalmente se representaba como un hombre algo espectral vestido todo de negro y con una máscara extraña con ojos rojos brillantes, sin embargo solo existen teorías que tratan de explicar quién era realmente, pues, nunca se llegó a tener un contacto o encuentro cercano con él. El incidente de la joven de 19 años, Kenneka Jenkins, fue el caso donde esta última fue encontrada sin vida dentro de un congelador cerrado del Hotel Crown Plaza Chicago Oare, en Rosemont, Illinois, luego de asistir a una fiesta en ese lugar el 8 de septiembre del 2017. El congelador estaba encendido y en funcionamiento, formando parte de una cocina sin usar, y aparentemente, las luces estaban apagadas cuando ella entró, por lo que quedaban dudas sobre por qué se encendió el congelador, aunque, según los informes, estaba siendo alquilado a un restaurante que usaba espacio en el hotel. Las cámaras de seguridad con detección de movimiento, mostraron a Jenkins tambaleándose aparentemente intoxicada por los pasillos del hotel, llegando finalmente a la cocina, donde dobló una esquina hacia el congelador, cuya puerta de este estaba fuera de la vista de las cámaras. Sin una respuesta clara, la oficina forense decidió cerrar el caso como un posible accidente, a pesar de la infinidad de incongruencias. Maura Murray, nacida el 4 de mayo de 1982, fue una joven estadounidense de 21 años que desapareció la noche del lunes 9 de febrero del 2004, después de sufrir un accidente automovilístico en la ruta 112, en la localidad de Wauketville, Nuevo Hampshire. El día del incidente y antes de abandonar el campus universitario, Maura envió un correo electrónico a sus profesores y al supervisor de su trabajo, explicándoles que se iba a ausentar una semana debido al fallecimiento de un familiar, pero según las declaraciones de estos últimos, no había ningún fallecimiento recientemente. A las 19:27 horas de la tarde, una mujer denunció el accidente automovilístico, y un automovilista que pasó cerca se detuvo en el lugar y le preguntó a la mujer que conducía el automóvil si necesitaba ayuda, pero ella se negó, alegando haber llamado a la asistencia en carretera. Sin embargo y de todos modos, al llegar a su casa, el automovilista también informó el accidente a los servicios de emergencia, y apenas 20 minutos después de la denuncia telefónica, la policía se presentó en el lugar de los hechos, pero la joven accidentada ya no se encontraba allí. La policía rastreó el vehículo hasta dar con la identidad de Maura Murray, e inicialmente, la trataron como una persona desaparecida con la creencia de que podría haber querido desaparecer voluntariamente. Esta especulación se basó en sus preparativos de viaje, y la falta de evidencia de algún juego sucio, y para 2009, el caso de Murray fue entregado a la División de Casos sin Resolver de Nuevo Hampshire, y las autoridades que lo manejan, lo toman como un caso sospechoso de personas desaparecidas.
La criatura U-28, o conocida también como la abominación U-28, fue el encuentro de un enorme monstruo marino visto sola y brevemente una vez en el Atlántico Norte, durante la Primera Guerra Mundial. El animal lleva el nombre del submarino alemán cuya tripulación lo vio después de un breve enfrentamiento con un vapor británico. Se le describió como un enorme cocodrilo acuático, de unos 60 pies de longitud, tenía 4 extremidades, pies palmeados, una larga cola y una cabeza puntiaguda, pero claro, esto solo se conoce por el informe del capitán de submarino alemán, el comandante Freier Georg G. von Orsner. Una teoría menciona que la criatura U-28 era una forma de cocodrilo de agua salada previamente desconocida, y otra teoría habla de que podría tratarse de un mosasaurio sobreviviente. Cualquiera que sea la verdad, es probable que nunca se sepa el origen real de la criatura. El caso de desaparición de Frederick Valentich de 19 años, fue un evento que ocurrió el 21 de octubre de 1978, en Australia. Esta desaparición que ocurrió en circunstancias poco claras, estaba relacionada con el fenómeno ovni porque el piloto mencionó por radio que había visto un ovni volando detrás de su avión, poco antes de romper todo contacto. El Departamento de Transporte de Australia, expresó un gran escepticismo sobre la situación, suponiendo que el piloto, por alguna razón, había perdido la orientación y había confundido las luces traseras de su avión con un ovni, y luego perdió por completo el control de la misma, chocando posteriormente contra el océano. La alerta de búsqueda y salvamento, fue dada en el mismo minuto de la desaparición, y una búsqueda en el mar fue realizada con 2 aviones patrulleros de la Real Fuerza Aérea de Australia, en un período de 7 días, pero no se encontró ningún rastro de Valentich, o su aeronave, por lo que la investigación del Departamento de Transporte, concluyó que la razón de la desaparición no podía ser determinada. Desde mayo del 2021, alrededor de 34 jugadores de peleas de gallos, o llamados localmente como sabunjeros, desaparecieron en diferentes áreas de Luzón en Filipinas. De los 34 sabunjeros que siguen desaparecidos, 19 son de Laguna, 6 de Manila, 6 de Batangas, y 2 de Bulacan, y se confirmó que uno de los 19 de Laguna fue secuestrado. El 31 de enero del 2022, los familiares de 18 sabunjeros, realizaron una protesta a lo largo de la calle Mendiola en Manila, pidiendo al gobierno que acelere la investigación sobre las desapariciones. Sin embargo, un automóvil de lujo que se estima que fue utilizado para transportar a los sabunjeros, fue encontrado abandonado el 4 de febrero del corriente año en un restaurante en Malate, Manila. Según los informes, el automóvil aún tenía el motor en marcha, y los investigadores de la policía investigaron el incidente como un posible secuestro, pero no pudieron encontrar ninguna otra evidencia. Shanina Isom, de 28 años de edad, fue una joven estudiante de Derecho en la antigua Universidad de Memphis, Estados Unidos, cuando una misteriosa enfermedad comenzó a atormentarle por primera vez en septiembre del año 2009. Shanina en esa ocasión tuvo que ser tratada de urgencias por un ataque de asma, por lo que se le dio una gran dosis de esteroides, pero lo que los médicos no sospecharon, es que esta acción le produciría una reacción alérgica sin precedentes. Poco después del tratamiento, entre varias comillas, Shanina comenzó a experimentar una sensación de picazón que empeoraba cada vez más, y luego de manera alarmante, se dio cuenta de que sus piernas se volvían de color negro. Los médicos estaban convencidos de que tenía una infección por estafilococo o por algún tipo de trastorno de la piel de tipo eczema, por lo que debido a eso se le dio más tratamiento, pero las cosas simplemente fueron de mal en peor, pues las costras se estaban formando en todo el cuerpo y estaba perdiendo peso rápidamente. Los médicos de Memphis se quedaron atónitos y le comunicaron a Shanina y a su familia que probablemente tendría que vivir con esta extraña enfermedad por el resto de su vida. 2 años más tarde, todavía en busca de respuestas y una cura, Shanina visitó el hospital Johns Hopkins en Baltimore, y los especialistas de allí determinaron que sufría de una enfermedad desconocida que la llevó a producir 12 veces el número normal de células de la piel en sus folículos pilosos, causando que le crecieran uñas en lugar de pelo, mientras que los doctores en Johns Hopkins todavía están tratando de averiguar la causa de esta extraña enfermedad. Y a pesar de que Shanina Isom se tomaba 25 tipos diferentes de medicamentos,
años, todavía no está cerca de ser curada, por lo que el caso quedó como un enigma médico, por lo extraño de su naturaleza. Los asesinatos de la familia de Setagaya, es el nombre que se le dio a un crimen sin resolver que tuvo lugar en Tokio el 30 de diciembre del año 2000. Los padres, Mikio y Yasuko, y los hijos, Niina y Rei, fueron asesinados durante un allanamiento de morada que se prolongó varias horas hasta la madrugada del 31 de diciembre, y aunque el agresor dejó en la escena del crimen numerosos restos de ADN y huellas dactilares, actualmente sigue sin ser identificado. Hasta la fecha, más de 280.000 agentes del Departamento de la Policía Metropolitana de Tokio han participado en el caso, y la inusual violencia del crimen, junto a la incapacidad de la policía para capturar al culpable, tuvo un profundo impacto en la sociedad japonesa y fueron criticados frecuentemente en los medios de comunicación, por lo que durante los años posteriores al asesinato, surgieron múltiples asociaciones civiles que consiguieron la revocación de la prescripción penal en Japón para ciertos crímenes violentos. Gloria Ramírez, nacida el 11 de enero de 1963, fue una mujer de Riverside, California, y fue apodada como la Dama Tóxica por los medios de comunicación cuando varios trabajadores del Hospital General de Riverside se enfermaron después de la exposición a su cuerpo y su sangre. Eran las 8:15 de la tarde del 19 de febrero de 1994 cuando la mujer ya con 31 años llegó a urgencias del Hospital Riverside en un estado que parecía muy grave. Gloria respiraba muy rápido con exhalaciones cortas y su corazón latía rápidamente, pues estaba en una etapa avanzada de un cáncer de cuello uterino que se le había diagnosticado 6 semanas antes. Como vieron que ninguno de los medicamentos otorgados hacían efecto, utilizaron la desfibrilación, y fue eso lo que provocó una serie de sucesos que pudieron terminar en una tragedia de proporción, pues parte del equipo médico notó un brillo aceitoso cubriendo el cuerpo de la mujer y luego notaron que emitía un fuerte olor a ajo desde su boca. Una de las enfermeras intentó sacarle sangre, pero el fuerte aroma a amoníaco proveniente del tubo hizo que se sintiera mal y se desmayara. Lo mismo pasó con otros especialistas, uno incluso estuvo internado de urgencia 2 semanas en la unidad de cuidados intensivos por problemas respiratorios. El Departamento de Salud de California inició una investigación y concluyeron que todos los que estuvieron a 60 centímetros o menos de ella sufrieron complicaciones, pero no había una explicación clara sobre el incidente. Por lo mismo, contactaron al laboratorio Livermore National, el que proporcionó la primera respuesta, argumentando que Gloria tomaba un solvente llamado dimetilsulfóxido, y este se acumuló en su interior debido a un bloqueo urinario. Respecto al aire tóxico que se sintió en el hospital, se pudo deber al uso de los desfibriladores, pues resulta que el dimetilsulfóxido pasó de DMSO2 a DMSO4, conocido como sulfato de dimetilo, un químico venenoso y que es potencialmente un arma mortal. Y hasta la actualidad, todas las teorías del caso han quedado en solo eso, en simples teorías, ya que no se ha podido demostrar experimentalmente lo que sucedió. Oakville, es una pequeña localidad en la provincia canadiense de Ontario que tuvo un fenómeno extraño en agosto del 1994, y que hasta hoy en día, sigue sin explicación alguna. Según algunos testigos, a las 3 de la mañana de aquel día, una extraña lluvia gelatinosa comenzó a caer en un perímetro de unos 40 kilómetros cuadrados, una lluvia con una textura que nada parecía tener que ver con la lluvia convencional que en poco tiempo, comenzó a provocar problemas de salud en algunos habitantes, y más tarde, la muerte de muchos animales domésticos. Según los primeros análisis de la gelatina realizados por un microbiólogo del Departamento de Salud del Estado de Washington, la muestra contenía 2 especies de bacterias, una de ellas habitual en el aparato digestivo humano. Esto hizo que desde un primer momento se especulara con que la lluvia pudieran ser en realidad desechos lanzados de algún avión, algo poco probable porque se trataría de un acto totalmente prohibido, y en segundo lugar, porque aunque así fuera, el color de las heces sería color azul. Para los habitantes de Oakville, todo se trató de algún tipo de prueba militar, o algún programa secreto que quiso conocer los efectos de algún tipo de arma mezclando experimentos bioquímicos, pero son solo ideas. En el verano de 1798, el general Napoleón Bonaparte llegó a Egipto con el objetivo de avanzar desde allí hacia Siria y liberar al país de los turcos.
como gran admirador de Alejandro Magno, que según cuentan, llegó a ser reconocido como hijo de los dioses y del emperador romano Julio César, el general francés quiso imitarlos y pasar una noche tal como ellos lo hicieron en la cámara principal de la Gran Pirámide de Keops, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Napoleón, deseoso por compartir experiencias con aquellos grandes hombres venerados por la historia y asemejarse a ellos, también quiso exponerse a lo mismo y dormir dentro de la profunda y misteriosa tumba del faraón Keops, y para hacerlo, una noche de agosto, fue acompañado por su séquito y por un religioso musulmán que lo siguieron hasta la cámara del rey, un lugar al que no era sencillo llegar debido a los estrechos pasadizos que había que atravesar, pero una vez allí, Napoleón se quedó solo tal como era su deseo, y salió 7 horas después con un gesto como perturbado. Sus hombres le preguntaron qué había visto, pero el general francés solo les respondió de forma enigmática: aunque os lo dijera, no me creeríais. Resulta imposible saber qué es lo que vio o sintió exactamente, aunque parece probable que haya sufrido alguna clase de experiencia mística inducida por la soledad, la oscuridad, las temperaturas extremas y los ruidos distorsionados por el eco, pero lo que está claro, es que aquella noche dentro de la Gran Pirámide, cambió su carácter para siempre, llevándose el secreto de lo que vio en ese lugar a la tumba. Conocido también como el misterio del hombre de Somerton, se trata de un crimen no resuelto de un hombre sin identificar que fue encontrado sin vida a las 06:30 de la mañana el 1 de diciembre del año 1948, en la playa de Somerton en la ciudad de Adelaida, Australia. Una de las primeras cosas que llamó la atención de los agentes de policía que llegaron al lugar de los hechos, fue que el cuerpo no había sido revolcado, pues era como si se hubiera tumbado allí y hubiera muerto. El brazo izquierdo del hombre estaba recto y el derecho estaba doblado delante del cuerpo, llevaba una camisa blanca, pantalones marrones, una corbata a rayas, calcetines, zapatos, y a pesar del clima cálido durante el día y la noche, también llevaba un jersey y una chaqueta de estilo europeo, todo sin etiquetas, y no había ningún signo de violencia, al igual que no había ningún documento que lo identificara. A pesar de que la policía australiana difundió su imagen internacionalmente, nadie ha podido identificar al hombre, y es como si ninguna persona en todo el mundo conociera a la víctima cuando estuvo viva. El caso Yokche se compone de una serie misteriosa de eventos que llevaron a la muerte de un técnico de alimentos alemán llamado Günther Stoll en el año 1984. Stoll había estado sufriendo de paranoia durante algún tiempo, razón por la que había perdido su trabajo, pues hablaba repetidamente con su esposa sobre que algo a lo que él apodó como ellos, vendrían por él para quitarle la vida. Luego, el 25 de octubre de ese año, Stoll de repente gritó "Jetzt het mir ein Lichtstauf", que traducido al español quiere decir "ya lo tengo", y rápidamente, anotó el código Yokche en una hoja de papel, aunque aún no se sabe si la tercera letra estaba destinada a ser una G, o un 6. Stoll salió de su casa con destino a un bar para pedir una cerveza, y eran las 11 de la noche cuando de repente se derrumbó en el suelo, perdiendo el conocimiento y rompiéndose la cara. Sin embargo, algunos testigos del bar comentaron que no estaba borracho, sino que parecía estar angustiado. Stoll salió del bar y alrededor de la 1 de la mañana, visitó la casa de una anciana que había conocido desde la infancia para decirle que algo iba a pasar esa noche, algo bastante aterrador. 2 horas después, a las 3 a.m., 2 camioneros descubrieron que su auto chocó contra un árbol al costado de una autopista, con Stoll aún dentro del coche en el asiento del pasajero, todavía vivo, pero desnudo, ensangrentado, y apenas consciente. Stoll afirmó que había estado viajando con 4 extraños que lo golpearon, pero no pudo decir más porque murió en la ambulancia de camino al hospital. Las identidades que Stoll llamó como ellos, las personas que supuestamente venían a arrebatarle la vida, aparentemente lo lograron, y el significado del código Yokche que escribió, nunca fue descifrado. Este acontecimiento sucedió en agosto del 1993, cuando un grupo de 7 turistas llegó a Irkutsk desde Kazajstán, y se dirigieron a las montañas Kamar-Davan. Sin embargo, solo una persona estaba destinada a regresar del viaje con vida.
6 personas, incluida una instructora, murieron a una altitud de 2.204 metros, y el especialista en jefe del servicio de rescate de la provincia de Irkutsk mencionó que el incidente pudo deberse a la falta de experiencia de los turistas, por lo que fallecieron de hipotermia al someterse a las bajas temperaturas de las montañas, pero resulta imposible comprender completamente lo que sucedió, pues, después de todo, y al mismo tiempo, en las montañas había gente que, como el grupo afectado, no esperaba una nevada, pero todos sobrevivieron. La naturaleza misteriosa del incidente provocó en quienes lo han investigado el planteamiento de muchas teorías, como cuando ocurre un evento extraño, teorías que van desde extraterrestres y lo sobrenatural, hasta explicaciones científicas reales, pero son pocas las que tienen sentido científico y circunstancial, pero sin probabilidad de comprobarlo experimentalmente. El 3 de marzo del 1876, en el condado de Bath, Kentucky, ocurrió un suceso que durante mucho tiempo dio que hablar a la comunidad científica, pues ese día hubo una lluvia de carne con piezas de hasta 10 centímetros. La mañana de ese día amaneció clara, cuando sin previo aviso, la esposa de un granjero local comenzó a ver cómo caían las piezas de carne de diferentes tamaños. Después, la pareja creyó que el acontecimiento había sido un milagro o algún tipo de advertencia demoníaca, y al poco tiempo, la noticia de la lluvia de carne se había extendido trayendo multitudes de vecinos y curiosos a la escena. Al principio, el consenso general parecía ser que la carne era de res, ya que era de un color similar y tenía un olor parecido. Sin embargo, luego de que algunos valientes se encargaran de probar parte de las piezas, y que todos dieran versiones de que si era o no carne, finalmente las autoridades de la ciudad decidieron tomar muestras para enviarlas a las universidades del país, esperando que los científicos pudieran ofrecer luz al insólito hecho. Entonces se manejó la teoría de que lo más probable es que se tratase de vómito de buitre, pues, las especies de estos animales que se conocen en la zona del incidente, vomitan su comida como mecanismo de defensa y en ocasiones, porque el contenido estomacal les estorba a la hora de volar. Siendo más precisos, nadie encontró al culpable de la extraña y nauseabunda lluvia de carne, nadie informó sobre algún movimiento sospechoso en el cielo del vecindario durante el día, siendo un misterio total, y otro enigma más que añadir a la lista de lluvias extrañas. La colonia de Roanoke fue la primera colonia de Inglaterra en Norteamérica situada en lo que hoy es Carolina del Norte, Estados Unidos. Fue establecida en 1585, siendo posteriormente abandonada y repoblada no hasta 1587, pero los colonos no tenían en cuenta su nuevo entorno, y pronto entraron en conflicto con los pueblos que ya habitaban la región. Lo malo es que este primer proyecto colonial carecía de planificación y apoyo logístico adecuados, y un ataque a una aldea de nativos americanos junto al asesinato de su jefe, agriaron permanentemente las relaciones para los que siguieron, por lo que un segundo grupo de colonos de Roanoke fue abandonado a su suerte, y cuando por fin llegaron los barcos de reabastecimiento que se retrasaron irremediablemente, no se encontró ningún rastro de los colonos, excepto una palabra grabada en el tronco de un árbol que decía, Croatoan. La explicación más probable del destino de estos colonos, es que fueron asesinados por los indios de Roanoke, por un deseo de liberar a su isla de un estorbo del viejo mundo, pero no se ha comprobado. Se trató de un incidente ocurrido el 2 de julio del 2005, cuando el cuerpo de Todd Hay, un joven de 22 años reportado como desaparecido, fue encontrado en un lago privado en Muskegon, Michigan. Fue visto con vida por última vez en una fiesta en un huerto cercano 21 días antes, y la policía concluyó que Todd, tras beber demasiado, habría abandonado la fiesta para vagar por el lago y posteriormente se ahogó. Su deceso fue dictaminado como un ahogamiento indeterminado, pero cuando la madre de Todd, Kathy Hay, vio una fotografía de la recuperación del cuerpo de su hijo, inmediatamente no estuvo de acuerdo con la teoría otorgada por la policía local. Kathy mencionó que el cadáver de su hijo no estaba en condiciones de estar allí 3 semanas, por lo que según el informe de la autopsia, los restos de Todd solo tenían una descomposición moderada, y su ropa parecía estar bastante limpia, y no se mencionaron insectos, escombros o arena en el cuerpo. Además, Heib estaba flotando verticalmente en el lago, lo cual es inusual para una víctima ahogada.
En una conferencia de médicos forenses del 2009, se presentaron fotos de la recuperación de la escena del crimen y la autopsia de otros patólogos forenses, los cuales acordaron que Eve había muerto realmente 2 o 3 días antes de que su cuerpo fuese encontrado, por lo que esto deja entrever al menos un período de 18 días en los que Eve estuvo perdido, lo que significa que pudo haber sido víctima de homicidio y posiblemente de un secuestro. Sin embargo, el caso quedó inconcluso. Se trató de un caso ocurrido entre mediados y finales del siglo XX, cuando una mujer llamada Nancy Evans Bush yacía boca abajo en una cama de hospital, gritando de dolor mientras daba a luz a su segundo hijo, cuando de repente, sucedió algo extraño, quizá relajante al principio, aunque un poco inquietante. Nancy sintió que su alma se separaba de su cuerpo. Sin embargo, cualquier curiosidad sobre esta experiencia que pudiera haber tenido en ese instante, se evaporó rápidamente y fue reemplazada por un horror absoluto, cuando su conciencia fue arrastrada a una oscuridad infinita y a una velocidad tremenda. El alma de Nancy voló cada vez más alto hasta que pudo ver por encima del hospital, y eventualmente ascendió tan alto que no podía ver nada a su alrededor, solo un vacío negro sin sentido. Nancy contó que vio un grupo de entidades circulares flotando a su alrededor, cambiando constantemente de color, y aunque le parecieron maliciosos, tuvo cuidado de no decir que eran malvados, y cuando las entidades comenzaron a hablarle, le dijeron algo que para ella, fue realmente horrible. Le dijeron que ella, su hija de 17 meses y su madre, nunca habían existido y que la Tierra no era real, pues todo había sido una broma. Totalmente destrozada, Nancy escuchó en silencio mientras las entidades le decían que lo que vivió no había sido real y lo que estaba viendo era todo lo que existía, hasta que los seres desaparecieron y la dejaron sola en la interminable oscuridad que la rodeaba. Su extraña visión hizo que se uniera a la Asociación Internacional para Estudios Cercanos a la Muerte, esperando quizá que alguien le ayude a entender qué fue lo que en realidad vivió, e incluso, escribió un libro al respecto relatando su experiencia. Crawfordsville es una ciudad ubicada en el condado de Montgomery, en el estado estadounidense de Indiana. Este caso se remonta al 5 de septiembre del año 1891, cuando 2 repartidores de hielo se levantaron temprano en una mañana fría, y aproximadamente a las 2 a.m., engancharon sus caballos para ir a hacer sus entregas en la ciudad de Crawfordsville. Era un trabajo frío y mundano, como cualquier otro día, pero en esa ocasión, las cosas tomarían un giro extraño, cuando los hombres notaron que algo apareció en el cielo y sobre un granero cercano, por lo que el miedo evidentemente se hizo notar. A medida que se hizo más visible, el objeto en el cielo resultó ser una especie de aparición horrible que se parecía mucho a una gran mortaja blanca, algo como anguila o serpentina con aletas y un solo gran ojo llameante. Luego del escrutinio, las preguntas como ¿qué demonios era esa cosa vista en Crawfordsville se hicieron notar? Quizá era un ovni, un fantasma, una bandada de pájaros o quizá algunos organismos llamados bestias atmosféricas. Posteriormente se tuvo la sospecha de que quizás fue una historia un poco exagerada o incluso, completamente inventada que logró salir a la naturaleza y cobrar vida propia, teniendo en cuenta que el informe es muy antiguo, con muy poca verificación o evidencia real, y solo quedará como una peculiaridad histórica que probablemente nunca se comprobará. El fenómeno de Petrozavodsk se trató de una serie de eventos celestiales de naturaleza controvertida que ocurrieron el 20 de septiembre del 1977. Los avistamientos se registraron en un vasto territorio desde Copenhague y Helsinki, donde se informó ampliamente sobre un objeto brillante que bañó la ciudad con numerosos rayos. El objeto volador flotaba en el cielo sobre el lago Onega, y parecía tener la forma de una medusa que brillaba y emitía rayos de color amarillo dorado, y se dice que algunos cristales de ventanas cercanas quedaron con agujeros ovalados a raíz del fenómeno, el cual tuvo una duración de entre 10 y 15 minutos. Se concluyó en base a los datos disponibles que es imposible comprender con exactitud el fenómeno observado en Petrozavodsk, y ese evento contribuyó a la creación del SETCAAN, un programa de investigación soviético para fenómenos atmosféricos anómalos.
Conocido popularmente como Soka, esta entrada hace referencia a un bosque a las afueras de Ibadan, ciudad de Nigeria y capital del estado de Oyo, al suroeste del país. El sitio comenzó a tener relevancia debido a un descubrimiento involuntario el 22 de marzo de 2014, cuando un motociclista comercial de la zona encontró 20 cuerpos humanos descompuestos y cientos de cráneos humanos dispersos por el bosque, y tras las pesquisas policiales, las autoridades consiguieron salvar con vida a más de 20 personas en severo estado de inanición. En la zona se encontró un edificio con varios artículos, incluida ropa para niños y adultos, además de otros elementos usados en el hogar. Al inicio se creyó que las actividades que ocurrieron en el bosque fueron coordinadas por secuestradores desconocidos para sacrificios ritualistas de magia negra, que a menudo eran patrocinadas por personas ligadas a las altas esferas, pero nunca hubo una conclusión esclarecida. Este caso tuvo lugar el 1 de julio del 2018, cuando la familia Chundawat, conformada por 11 personas, fueron encontradas sin vida en su casa de habitación en la India, Burari. 10 de ellos se encontraban colgados en el techo, con los ojos vendados, las manos atadas, las bocas tapadas, y la 11ª persona, que era una mujer mayor, se encontraba en un rincón de la habitación donde aparentemente había sido estrangulada. Los cadáveres fueron encontrados por un vecino que salía a correr todos los días con uno de los miembros de la familia, y cuando vio que este no llegaba, se acercó hasta su casa y como nadie respondía, entró y se topó con la escena, a lo que inmediatamente llamó a la policía. Desde ese día y hasta la fecha, no se sabe con exactitud qué ocurrió en la casa y el por qué los que habitaban ahí se quitaron la vida, y aunque los rumores han circulado desde entonces, pocas son las respuestas que se dan al caso. Durante el 1854 y 1856, el Imperio ruso formó una alianza con Francia, el Reino Unido, el Reino de Sardinia, y el Imperio otomano para disputar la conocida Guerra de Crimea, que tomó lugar en la península del mismo nombre. En 1885, durante una batalla de 6 días, las tropas de los ejércitos de Crimea se dieron cuenta de que era 14 de marzo, y que el día siguiente sería 15, cosa que los soldados supersticiosos por las múltiples historias que involucraban sucesos ocurridos en los idus, le imploraron a sus comandantes en declarar una tregua de 24 horas, la cual fue aceptada y ambos bandos se replegaron a sus campamentos, dejando solo un campo de batalla silencioso y lleno de cadáveres. Durante la noche, una pequeña banda de 5 soldados rusos planeó ejecutar una emboscada al pasar la medianoche, y de acuerdo con los reportes, la banda reptó hacia las líneas enemigas y al acercarse al centro del campo de batalla, los cielos sobre ellos se oscurecieron como si la luna hubiese desaparecido del todo, y el único sobreviviente del encuentro describió que al levantar la mirada, vieron a una criatura que parecía un cuervo gigante sin cabeza dando vueltas sobre ellos. Los hombres se asustaron tanto que decidieron regresar hacia su propio campamento y los vigías rusos localizados en las afueras del campamento confundieron a los soldados con tropas enemigas y abrieron fuego. 3 de ellos murieron instantáneamente, el cuarto se desangró hasta morir, pero los rusos continuaron disparando forzando al único sobreviviente a usar el cuerpo de un compañero como escudo. Algunos investigadores han enlazado el evento con lo que quizás sería el primer avistamiento de la criatura, que sería conocida como el Mothman o el ave negra de Chernobyl, un aparente mensajero de desastres próximos a ocurrir, aunque los escépticos por otro lado, han atribuido este suceso a la aparición de grandes buitres interesados en el campo que estaba lleno de cadáveres. En noviembre del 1927, comenzó una serie de incidentes que aterrorizaron a los residentes de Nueva Jersey, cuando se notaron tiros principalmente en varios vehículos, edificios, rompiendo ventanas, parabrisas y ocasionalmente, golpeando a personas. Sin embargo, nunca se vio a nadie llevando a cabo estos incidentes, y en una ocasión se escuchó un disparo, pero a pesar de la búsqueda exhaustiva de las escenas, las balas que causaron el daño nunca se encontraron. Los incidentes se detuvieron nuevamente y repentinamente en 1928, pero ni el francotirador fantasma, ni ninguna de sus balas fantasmales fueron encontrados, a pesar de una extensa investigación policial.
Lo que pude investigar por lo poco precisa que es la entrada, este caso se trata sobre una serie de incidentes sin explicación que tuvieron lugar en la zona oeste de Buenos Aires, Argentina, cuando en más de una ocasión, unos objetos brillantes no identificados estuvieron volando sobre la zona entre los años 2011 y 2012. Curiosamente, hay varios vídeos y noticias sobre estos eventos en YouTube, incluso se dijo que los habitantes ya estaban acostumbrados a ver este tipo de fenómenos por la zona. Interesante. Llamado también como la calamidad del cadmio de Israel, fue un suceso que ocurrió en 1993, cuando la pequeña ciudad de Kadima, Israel, fue asediada repentinamente por una ola de avistamientos de humanoides gigantes. Estos extraños seres solo se les aparecían a las mujeres y parecían comunicarse exclusivamente por telepatía, y tenían la costumbre de dejar círculos en las cosechas y rastros de cadmio, un elemento químico a su paso. Los enormes seres llegaron por primera vez en la madrugada del 20 de marzo, cuando una residente de Kadima se despertó al amanecer y encontró su casa bañada por una luz cegadora. Esta persona vio un objeto plateado parecido a un silo parado en el campo exterior, y parecía estar proyectando 5 rayos de luz hacia el cielo, y como si esta experiencia no pudiera ser más extraña, el objeto repentinamente duplicó su tamaño y una figura de 7 pies apareció junto a ella. Estaba vestida con un traje plateado de una pieza y un casco con velo muy parecido al sombrero de un apicultor. La persona decidió salir a preguntarle por qué no se quita el sombrero para que pudiera verle la cara, a lo que el gigante respondió telepáticamente: así son las cosas. Una vez que la entidad hizo esto, la residente regresó a su casa, por lo que no vio partir al gigante, y pensando que había sido objeto de burla de algún bromista, más tarde se encontró con un círculo de cultivo de 15 pies de ancho que contenía rastros de silicio puro en el lugar donde dijo que el silo había aterrizado. A pesar de que hay más casos de este incidente, es sorprendente la poca cobertura que tuvo, principalmente porque no existe ninguna evidencia que compruebe la veracidad de los testimonios. Aparentemente, durante la noche del 14 de octubre de 1996, en los cielos oscuros de Israel, un objeto con deslumbrantes luces azules, rojas y blancas se movió sobre la ciudad de Acre, en el distrito norte de Israel, flotando hacia las dunas de la región de las llanuras costeras circundantes, antes de detenerse repentinamente y caer cerca del suelo, proyectando el área circundante una luz espeluznante, en donde descendieron pequeñas criaturas rojizas. Una persona reportó que una de estas criaturas tenía cabeza de perro, orejas caídas, y un ojo en la parte superior a su boca, y aunque no se sabe en qué orden ocurrieron los eventos, lo que está claro es que las entidades que descendieron sobre Israel esa noche, no se parecerían a nada que se haya visto antes o después, ya que todo se desvaneció a la mañana siguiente, tan rápido como la luna se ocultaba en el horizonte. En el año 2000, algo nuevo, y no exactamente futurista, había comenzado a suceder en Lusaka, la capital de Zambia, en África. Según los relatos, ocurrieron una serie de incidentes traumáticos que involucraban personas desnudas que parecían aparecer repentinamente en los techos. Se consideraba que estas personas estaban involucradas en la brujería, y que previamente habían estado volando por el aire antes de haberse estrellado contra los techos. En otro lado, surgió un incidente de aterrizaje forzoso mucho más grave, esta vez el 31 de diciembre del mismo año, en la ciudad de Kasanda, una pequeña ciudad minera cerca de Kabwe, la capital de la provincia central de Zambia. Un hombre sin identificar cayó en picado desde los cielos sobre dicha ciudad, antes de estrellarse contra el suelo, sufriendo heridas en el cuerpo y las rodillas que luego resultaron ser fatales. Solo en ese año, más de 30 personas completamente desnudas sospechosas de ser magos, se estrellaron en los techos de casas propiedad de familias, instituciones, y estaciones de servicio, dejando a la población perpleja, y sobre todo, sin ninguna explicación razonable. Esta es una historia un tanto exagerada que trata sobre una expedición soviética que supuestamente reveló que bajo el lago Vostok, en la Antártida, existe vida desconocida que se ha mantenido en secreto.
Una de las especies fue conocida como el organismo 46B, una especie similar a un pulpo, solo que con 14 tentáculos en lugar de 8, y una apariencia cristalina. Además, fue la causante de que un científico de la investigación desertara, o bueno, eso se dice. La criatura en lugar de tinta, en su saco poseía un veneno con una toxina capaz de paralizar a cualquier ser vivo en un rango de 45 metros de distancia, y toda esta información fue aparentemente confirmada por un operador de radio y miembro de la expedición que había sido enviado para informar sobre la criatura. Actualmente, no hay registros de prensa sobre el descubrimiento, sin embargo, se cree que el gobierno ruso posee en su poder una muestra del veneno del organismo 46B, y que sería utilizada para desarrollar armas. Sin lugar a duda, la desaparición repentina de la civilización maya es uno de los enigmas arqueológicos más estudiados de la historia. Esta civilización se extendía por México, Guatemala, y el norte de Belice y se destacaba por su gran capacidad de adaptarse y aprovechar los recursos de su entorno. Dominaron una buena parte de Mesoamérica durante más de 18 siglos, pero nadie ha conseguido ofrecer una explicación plausible del por qué una cultura tan poderosa en lo económico y en lo militar colapsó de manera tan fulgurante y contundente. Existe una variedad de explicaciones ofrecidas por expertos tratando de comprender lo que pudo llevar a que una cultura como la maya desapareciera del mapa de la noche a la mañana. Unos defienden que la principal responsable del colapso fue una gran sequía, otros creen que fue la sobreexplotación de recursos naturales, o una concatenación de situaciones. Sea cual sea la verdad, lo que se deja entrever es que la civilización maya desapareció por la vulnerabilidad al cambio climático y la poca capacidad que tenían para adaptar su agricultura en los períodos de sequía, cosa que ocasionó una división en los hábitos alimenticios y un crecimiento en las jerarquías sociales y población, lo que disminuiría el suministro de alimentos y aumentaría en gran medida la dependencia del maíz. Cicada 3301, es el nombre con el que se conoce a una supuesta organización que publicó en Internet 3 series de retos complejos con acertijos y rompecabezas entre el 2012 y el 2014, con el fin de reclutar a criptoanalistas de la población. El primer acertijo se publicó en Internet el 4 de enero del 2012 en el tablón random de 4chan y tuvo una duración de aproximadamente un mes. Aparentemente, el objetivo de esta organización era reclutar personas inteligentes, presentándoles una serie de retos que deben ser resueltos en orden, y que se enfocan fuertemente en la seguridad de datos, criptografía y esteganografía. Esta serie de desafíos ha sido llamada por muchos como el enigma más elaborado y misterioso de la era del Internet, y está listado en el top 5 de misterios extraños del Internet del Washington Post. Muchos han especulado que Cicada 3301 era una herramienta de reclutamiento de la CIA u otras organizaciones, o un grupo cibernético de hackers, mientras que otros han afirmado que es un juego de realidad alternativa, pero el hecho de que ninguna compañía o individuo lo ha monetizado, es lo que lleva a pensar que no lo es. Sea cual sea la verdad, el origen de Cicada 3301 continuará siendo un misterio. La extinción masiva del Triásico-Jurásico fue una de las 5 extinciones masivas que afectó profundamente la vida en la superficie y en los océanos de la Tierra. Desaparecieron cerca del 20% de las familias biológicas marinas, los grandes anfibios, y la mayoría de los arcosaurios, lo que a su paso, abrió con el nuevo reinado Cretácico. Sin embargo, existe un debate que trata de explicar lo que realmente provocó el incidente. La hipótesis más verosímil considera que el evento pudo producirse por erupciones volcánicas masivas en la provincia magmática del Atlántico Central. También se ha propuesto el impacto de un asteroide como posible causa de la crisis, pero las evidencias que apuntan a ese escenario son débiles, por no decir inexistentes, y otras teorías apuntan a cambios climáticos y en el nivel del mar. Lamentablemente, de todas estas hipótesis, ninguna se ha podido determinar como la responsable de la extinción del Triásico. El sudario de Turín es una tela de lino que supuestamente muestra la imagen de un hombre que presenta marcas y traumas físicos propios de una crucifixión. El sudario es custodiado en la capilla de la Sábana Santa, construida exclusivamente para ese fin a finales del siglo XVII, durante el reinado de Carlos Manuel I de Saboya, duque de Saboya.
Los orígenes del santo sudario y su figura han sido objeto de debate entre los científicos, teólogos, historiadores e investigadores, pues algunos ponen en duda si la impresión del cuerpo humano que se encuentra en la sábana es de Cristo, o si pertenece a otro hombre. La Iglesia Católica, por su parte, no ha manifestado oficialmente su aceptación o rechazo hacia el sudario, pero en 1958, el Papa Pío XII autorizó la imagen en relación con la devoción católica hacia la Santa Faz de Jesús. Las respuestas a las interrogantes simplemente no la puede dar la ciencia, sino únicamente la fe, ya que ver la imagen de un hombre que ha sufrido y muerto con el suplicio de la pasión impresa en una sábana, es uno de los misterios que apasiona a creyentes y no creyentes, y uno de los misterios más fascinantes de la bimilenaria historia de la Iglesia Católica. En el año 2007, la costa del estrecho de Georgia, en la Columbia Británica canadiense, se comenzó a ver unos extraños visitantes los cuales, se trataban de pies humanos. Las extremidades llegaban a la orilla separadas de su cuerpo, perteneciendo tanto a hombres como a mujeres, y estaban dentro de zapatillas o zapatos variados, sin que se encontrara nada más a su alrededor. En los siguientes 3 años, aparecieron unos 12 pies en la zona, incluidos 4 en el estado de Washington, ya en Estados Unidos, sin que se pudiera encontrar una explicación. Se especuló que probablemente pertenecían a algunas víctimas del tsunami que arrasó el sudeste asiático en el 2004, que los pies habrían sido arrastrados por las corrientes marinas, o que sus dueños habían sido silenciados por un psicópata. Durante el mes de octubre del año 2015, las autoridades costeras japonesas empezaron a asistir sorprendidas a la llegada de varios barcos de madera sin identificación, sin carga, con varios cadáveres en su interior, y todos en avanzado estado de descomposición. Rápidamente, se los calificó de barcos fantasma y se intentó averiguar de dónde procedían, pero lamentablemente, no se pudo llegar a una solución concluyente. Se especulaba que procedían de Corea del Norte porque en uno de ellos había una bandera raída de ese país, pero se desconoce si los tripulantes fallecidos son desertores o por el contrario, pescadores que se adentraron en aguas donde no debían pescar. Los barcos son de madera y muy rudimentarios, por lo que si sufren algún percance, se quedarían a la deriva, siendo la teoría más plausible para explicar esa flota que en aquel entonces, se trataba de 14 barcos fantasma, sin contar los que han llegado hoy en la actualidad. Los dodecaedros romanos son figuras de bronce con 12 caras pentagonales, cada una de ellas con un agujero de diferente tamaño, y presuntamente provienen de la época del Imperio Romano, entre los siglos II y III, sin embargo, nadie sabe para qué se usaban, y mucho menos, existe alguna referencia en los escritos romanos encontrados relacionados con los objetos. Se han hallado más de un centenar de estos dodecaedros en lugares tan dispares como España, Italia o Hungría, aunque la mayoría se fabricaron en Germania y Galia, lo que indicaría que eran de uso común en todo el Imperio Romano. Algunos de estos, se han encontrado dentro de cofres de monedas, por lo que los romanos pudieron considerarlos valiosos, y otras especulaciones afirman que podría ser un juguete, un objeto religioso o de adivinación, amuletos, dados de juego, calibradores para tuberías de agua, bases para sostener los estandartes del ejército, e incluso, un sistema para calcular la mejor fecha para sembrar. No obstante, estas solo son ideas dispares que no aclaran absolutamente nada. Las líneas de Nazca son figuras dibujadas en la tierra que se encuentran localizadas en las pampas de Jumana, en el desierto de Nazca, Perú. Fueron creadas por la cultura nazca alrededor del año 600, pero aún se desconoce su propósito. Se han encontrado más de 150 figuras de animales y personas, algunas de hasta 275 metros de largo, y cientos de líneas rectas y trazados geométricos. El hecho de que solo se puedan observar completas desde el cielo, ha dado lugar a todo tipo de explicaciones esotéricas y fantasiosas, pero la realidad es que también se pueden observar desde ciertas colinas y elevaciones del paisaje. Al principio se pensaba que eran carreteras, pero posteriormente se les ha atribuido un sentido religioso, y algunos estudios sugieren que podrían ser un enorme calendario astronómico, en donde las figuras apuntaban a objetos celestes en ciertas épocas del año, pero son solo especulaciones poco convincentes.
Y bueno gente, eso ha sido todo por hoy. Si el vídeo les ha gustado, pueden ir dejando un pulgar arriba y suscríbanse al canal, ya que eso compensa todo el tiempo y trabajo detrás de cada vídeo. Yo me despido por hoy, que pasen muy buenos días, tardes o noches. Hasta la próxima.